Hechos 16, y vamos a comenzar desde el capítulo 16. Hechos 16, 16. Santo y poderoso eres tú, mi Dios. Patricia, ¿tú puedes ayudarlo a él? Yo no sé mucho inglés, pero no. Cuando todos lo tengan, contesten con un amén. Vamos a estar cubriendo primeramente desde el 16 hasta el 24 y luego pues seguiremos con los otros versículos del 25 al 31. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Vamos a dejar hasta aquí, pues más adelante pues sigamos leyendo la otra parte. Dice la palabra que cuando Pablo iba de camino a la oración, se encontró una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que los amos ganaban mucho dinero con ella adivinando. Daba voces de ellos que eran siervos de Dios y que anunciaban el camino de la salvación. Dice la palabra que aquella muchacha llevaba días repitiendo lo mismo y a Pablo le molestaba. Gloria a Dios. El espíritu que estaba en Pedro discernió que ella tenía un espíritu y le reprendió el espíritu, porque cuando el espíritu de nosotros mora en nosotros, nosotros podemos discernir cuando el espíritu no viene de Dios, cuando es un espíritu malo. Ustedes se podrán imaginar lo enojados que estaban los amos de esa muchacha. Ellos la tenían como negocio. Ellos lo usaban para que adivinara, pero era un espíritu de adivinación que él tenía. Y se enojaron mucho y entregaron a Pablo y a Silas a las autoridades, acusándolos
acusándolos siendo judíos que alborotaban la ciudad, enseñándole costumbres que no eran permitidas a los romanos. El pueblo completo se volvió en contra de ellos y lo azotaron sin piedad, cuando ellos lo único que hicieron fue libertar a la muchacha. Santo Dios. Lo golpearon sin piedad y luego lo entregaron al carcelero para que le encerraran en un calabozo y le aseguraran los pies con un cepo. No sé si muchos de ustedes sepan lo que es un cepo. Un cepo es como una tabla donde solamente tiene dos huecos donde se ponen los pies. La persona que le ponen el cepo no se puede mover para ningún lado. Le pusieron el cepo en los pies y le pusieron cadena en sus manos. Lo único que ellos tenían para adorar era su boca. Ustedes se imaginan lo incómodo que es. Pues mientras yo estaba buscando información para la prédica, el Señor me llevó adentro de esa cárcel y yo visualicé cómo era esa cárcel y yo sentía que era un lugar frío donde era encerrado, que no tenía para dónde, un lugar feo, y yo lo visualicé a ellos y ellos estaban parados, no se podían mover para ningún lado. Lo único que ellos podían era hacer tirarse al piso o pararse y no podían, podían sí levantar la mano pero con la cadena, pero sí podían adorar por su boca. Ellos no estaban presos porque eran criminales. Ellos estaban presos porque ellos estaban anunciando la palabra de Dios y siendo inocentes lo golpearon y lo encarcelaron. Vamos a leer ahora en Hechos 16, 25 al 31. Aleluya. We worship you, Father God. Amén. Pero a medianoche, cuando Pablo y Sila cantaban himno a Dios, los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila, y acercándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Sila, en vez de quejarse, ellos lo que hicieron fue que comenzaron a adorar a Dios, cantando himno y alabanza. Muchos de nosotros, cuando tengamos problemas, empezamos a quejarnos, dejamos de ayunar, dejamos de orar y hasta dejamos de venir a la iglesia, no leemos las Biblias. Desde antes de entrar por esa puerta ya